Vamos a hablar este mes de la familia y vamos a ver cuán importante es la familia para Dios. Y el primer tema de este mes va especialmente dirigido a los padres, pero luego a los hijos, luego a las parejas. El servicio de parejas al final de mes será muy especial. Tenemos un invitado súper especial para este servicio solo de parejas. Legado se llama el mensaje, legado. ¿Qué es un legado? Cuando una persona muere, y especialmente si es mayor, si es un padre, un abuelo, un profesor, un líder, siempre la gente va a hablar de su legado. Un legado es una herencia, es un testimonio, es algo que esa persona deja a su generación, a su familia, a sus discípulos, a sus seguidores, etcétera. Es lo que una persona mayor ha hecho en la vida para beneficiar a otros. Es un testamento. Todo eso viene de legal, viene de legatario, y no solamente se hereda, los hijos heredan propiedades, la casa, sino que también hereda sus comportamientos, sus actitudes, por supuesto también lo físico, los ojos, el cabello, la forma de caminar, de ser. Y vamos a ver cómo influye un padre en un hijo, pero más allá de un hijo, en una familia, más allá de una familia, en una generación, en una sociedad, en un pueblo, en el mundo. Porque Dios estableció desde el principio un liderazgo que lo estableció primero que todo por un hombre. No es que Dios sea machista. Algunos piensan que Dios es machista, o el evangelio, la Biblia. No, lo que pasa es que hay un orden, y hablando de familia especialmente, que está en el corazón de Dios. La iglesia, el reino de Dios está establecido por familias, y la cabeza de una familia es el varón, es la cabeza, es el sacerdote. Y hoy estamos experimentando una gran crisis de liderazgo y de paternidad. Pero vamos a ver cómo una familia, unos hijos, su destino, su futuro va a estar influenciado, afectado positiva o negativamente por los actos, los hechos, el legado de un padre. Y vamos a iniciar por Génesis. Casi siempre me gusta compartir un mensaje empezando desde el principio, porque bueno, por eso se llama Génesis, el origen, el principio de todas las cosas. Y ahí nos vamos por toda la Biblia hasta llegar al Nuevo Testamento y hasta la actualidad. Génesis capítulo 12, verso 10. Dice así la palabra de Dios: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. En otra palabra, se la compraron, la vendió prácticamente. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?
¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Lo echó, porque le trajo maldición, le trajo consecuencias a causa de una falta, una mentira, una falla que cometió Abraham. Pero dice que había una situación en la tierra y esta situación era de hambre. Y Abraham toma una mala decisión, porque Abraham va a Egipto. Egipto, allá recuerda que tiempo después los egipcios esclavizaron a los israelitas. Y Dios no quería que Abraham fuera a Egipto, porque Egipto representa el brazo de hombre, confiar en el hombre y no en Dios. Dios podía proveer y bendecirlo y ayudarlo, pero él va a Egipto y tiene consecuencias de esto. Mire que el asunto no es de Dios, tanto que él siente temor, él duda. Y entonces cuando llega allá, lo primero que dice es: estoy en el lugar equivocado, estos hombres son malos, estos hombres no temen a Dios, me van a quitar a mi mujer. Porque dice, ahora me doy cuenta que mi mujer es linda. Bueno, algunos hombres quizás son un poco así, ¿verdad? No se dan cuenta de lo que tienen hasta que lo pierden. Y entonces él se da cuenta y dice: ahora me doy cuenta que eres una mujer muy hermosa, y entonces me la van a robar, porque estos hombres aquí no temen a Dios y me van a matar. Entonces le dice a su esposa: diga que es mi hermana, para que me vaya bien a mí. Y claro, ¿qué pasó? Faraón la vio y wow, quedó encantado. Y entonces Faraón dijo: venga para acá, esa va a ser mi mujer. Y a él le pagó, le dio vacas, asnos, camellos. El hombre quedó rico pero sin mujer, y preocupado y aburrido. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Claro, estoy en el lugar equivocado. Y cuando Abraham iba a dormir con Sarai, Dios trajo plagas. Y el hombre dijo: pero ¿por qué es esto? Y entonces le dice Dios: es que esa mujer es casada. Ese que dijo que era hermano realmente es el esposo. Y él dijo: no, no puede ser. Y va y lo regaña, le dice su poco y lo echa y se va de acá. Usted no ha sido de bendición para mi vida, me ha mentido, ha hecho algo incorrecto. Y se fue. Abraham tuvo un hijo, y este hijo creció y se casó. Y vamos a ver qué pasó con Isaac años después. Génesis capítulo 26. Vamos a ver, porque hoy vamos a hablar del legado, la influencia de un hijo de un padre sobre sus hijos. Génesis capítulo 26, 1, 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Se dan cuenta? Otra situación, una condición de hambre en la tierra. ¿Qué hizo Isaac? Buscó ayuda. ¿En dónde? En Gerar. ¿Dónde? Los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? ¿Quiénes fueron los filisteos? Grandes enemigos de los israelitas. Y Dios le dijo que no fuera, y él fue. Y mire lo que dice en el versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Un cuadro que se repite. Y él respondió, ¿qué dijo? Es mi hermana, lo mismo que su papá. Ya. ¿Y por qué dijo eso? Porque tuvo miedo de decir es mi mujer. Heredó lo de su padre, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella también era muy hermosa. Sucedió pues que él estuvo allí muchos días, y Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca. O sea, tan raro que un hermano acaricie a una hermana. Bueno, casos se pueden ver, ¿cierto? Hermanitos que se quieren mucho. Pero habla de que seguramente la besó y tal vez vio que algo pasó, porque lo manda a llamar, lo llama, y de una vez le llama la atención y lo corrige. Y le, ¿por qué hizo eso? Y sabe, porque el rey estaba pensando en tomar a Rebeca. Si usted sigue leyendo, dice: me puso en ocasión de tomar a esta mujer por mujer.
Y hizo lo mismo. ¿Le sabe qué? De aquí se me va. Y también lo echó. Y se fue. Vamos a ver hoy cómo un hijo imita, hereda los actos, los hechos, lo que hace un padre. En Lamentaciones 5:7, la Biblia dice: nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos sus iniquidades. David es uno de los que habla mucho acerca de las iniquidades de sus padres, de sus antepasados. David llegó a decir en el Salmo 106, 6, 7: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. También en Ezequiel capítulo 18, verso 2, la Biblia dice: ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel, que dice, entre comillas, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Sabe qué significa eso? Bueno, es una versión antigua y veamos qué quiere decir una versión moderna. Dios habla hoy, dice: ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes? Era un refrán, pero ¿qué quería decir? Lo que hacen los hijos lo que hacen los padres se manifiesta en los hijos, repercute en los hijos, lo heredan los hijos. En Ezequiel 16:44, la Nueva Traducción Viviente dice: todos los que compongan refranes dirán de ti, de tal madre, tal hija. O sea que es en la Biblia, y la Nueva Versión Internacional dice: de tal palo, tal astilla. Es un hecho, es una realidad, es una verdad. Los hijos son como los padres, heredan toda situación de los padres. Y de ahí surge una pregunta que incluso puede ser de controversia en el ámbito cristiano: ¿los hijos pagan los pecados de los padres? ¿Lo que los padres cometieron lo pagan los hijos? Y hay un texto que nos pone como en estrecho, y ese texto está también en Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dice así: el alma que peque morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. O sea, ¿qué estamos viendo hasta ahora? Este texto dice: el hijo no va a pagar por los pecados del padre, ni el padre por los del hijo, y cada uno dará cuenta a Dios por su propio pecado. Es cierto, es verdad. Pero vamos a ver cómo un padre influencia a un hijo en sus decisiones y acciones. Y hay una razón comprobada científica y psicológicamente, y usted lo sabe también, lo puede comprobar, que un niño aprende y crece por modelos, por imágenes. Un niño, cuando tiene un papá, especialmente, para un niño su papá es como Dios. Él no conoce a Dios, pero es como Dios. Y su papá se comporta como tal, porque el papá de un niño todo lo sabe. El niño cree que el papá todo lo sabe, porque un papá siempre le va a dar una respuesta al niño, así no la sepa, algo se inventa, pero siempre le responde a su hijo. Un papá todo lo puede, él arregla cosas, él soluciona todo, él trae comida, es proveedor, él me protege, él me cubre del que me quiera hacer daño. Entonces un niño crece y dice: mi papá es su héroe, es su ídolo, es como un Dios. Hasta que llega a conocer a Dios, pero también llega un momento donde descubre que realmente su papá no lo sabe todo, no puede todo y no es tan bueno. Y cuando crece se da cuenta de sus errores y sus pecados, y de ahí que muchos han sido decepcionados por sus padres. Vamos a ver cómo influencia un padre a su hijo y cómo la Biblia habla de esto.
en el libro de los Reyes. Vamos a mirar allí especialmente. Libro de los Reyes, primero capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante. La Biblia dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice Jehová, faltará en ti un varón en el trono de Israel. Llega el tiempo de David de morir, como el abuelo o el papá que sabe que su hora ha llegado y llama a sus hijos. Y en ese momento se cree que cuando alguien sabe que va a morir, dice lo más significativo, lo más importante para sus hijos. De ahí que su última voluntad es lo que importa. Lo que él dice, todo el mundo pelea para decir lo que él dijo, eso es lo que hay que hacer, porque esa fue su última voluntad. Así que es muy importante lo que alguien va a decir antes de morir, porque lo dice de todo su corazón, con toda sinceridad. Ya sabe que ya se va de la tierra, ¿para qué va a mentir o engañar? Y David llama a su hijo Salomón. ¿Y cuál es el legado? ¿Cuál es el mensaje que le da? Guarda los mandamientos de Dios, sigue a Dios, no te apartes de Dios. Pero hay algo especial en David. David tiene autoridad moral para hacerlo, porque David es reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amó a Dios, que buscó a Dios. Era un hombre de oración, un adorador, alguien que amaba la casa de Dios. Y él le dice esto a Salomón, le da el legado. Sí, es un príncipe, sí, hay tierras, sí, hay casas, sí, hay vacas, pero lo más importante para David, lo que él más se preocupa es que Salomón nunca se aparte de Dios. Le dio ejemplo, le dio testimonio y le enseñó antes de morir. Muere David, se levanta Salomón para reemplazar a David como rey de Israel. Se le aparece Dios a Salomón. Dice eso en el capítulo 3 del libro de los Reyes, verso 14. Le dice Dios a Salomón, dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo, ¿quién? David tu padre, yo alargaré tus días. Dos cosas aquí. Dios le confirma a Salomón que el mensaje que le dio David, ese es el correcto. Guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos, no te apartes de ellos. Y si guardas mis mandamientos, si me honras como lo hizo David tu padre. Lo segundo es que Dios le está diciéndole a Salomón que David fue un hombre que caminó con Dios. Qué bueno que Dios pueda tener ese concepto de nosotros, que somos sus hijos, y Dios pueda hablar bien de nosotros. Y se lo reafirmó a Salomón: yo alargaré tus días. Vamos al capítulo 9, verso 3, libro de los Reyes. ¿Qué vemos acá? Salomón empieza a caminar con Dios, a adorarlo. Y Salomón tiene en su corazón hacerle un templo a Dios. Y ese templo fue majestuoso, lleno de oro, lleno de plata, piedras preciosas, una maravilla del mundo de entonces. Cuando va a inaugurar el templo, ofrece más de 1000 toros, miles de ovejas, y había tanto humo. Y ya les hablé de la gloria de Dios en la casa, ¿verdad? Y la gloria de Dios vino sobre ese templo de Salomón. Y Salomón era un hombre de oración, era un hombre íntimo de Dios. Capítulo 9, verso 3. Y le dijo el Señor:
Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Vale, cuidado, ¿cómo hoy vamos a leer? Ese va a ser el común denominador, la palabra que vamos a repetir, la frase de David, tu padre como tus padres, hiciste como tus padres, no hiciste como tus padres. Para que entendamos que es clave el padre, ok, que es clave, y que Dios mira a una familia y que lo que un padre hace va a afectar a todo su entorno. Mire que de nuevo el Señor le dice: como David tu padre, sé como tu padre. Si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo le he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Atentos, dice: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Si Dios le hace una promesa a David y dice: no faltará quien reine, pero el hijo tiene que cumplir, tiene que caminar con el Señor para que esa promesa, ese pacto sea firme. Verso 6. ¿Están leyendo la Biblia? Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Qué dirían la gente? Esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, porque los había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y les sirvieron. Por eso ha traído Jehová este mal sobre esta casa. Está claro, la casa es gloriosa, pero hay una condición para la gloria, para la prosperidad, para la bendición: guarden mis mandamientos, sírvame, síganme a mí, no me dejen. Si me dejan, yo los dejo, y si yo los dejo, quedan a merced de pueblos malos que los van a esclavizar, los van a empobrecer, los van a enfermar, los van a matar. No me dejen. No es que Dios les traiga esas cosas, sino que al no estar Dios, la cobertura, el abrigo del Altísimo, ellos quedan desamparados. Pero hay una condición, y Salomón la tiene clara. Pero la importancia de ser fiel e íntegro todos los días hasta el día de nuestra muerte, para poder dejar un legado. Pasaron muchos años. Salomón tenía una debilidad, llamémoslo así, debilidad por las mujeres. Y entonces Salomón mira a una mujer, mira a la otra, y fue perdiendo el control. Y la Biblia llega a decir que tuvo 700 concubinas y 300 esposas. Bueno, uno se pregunta: ¿y cómo haría ese hombre? A veces uno con una y eso es la lucha y la batalla, con mil suegras también, que son una bendición. Imagínense. Sí. Mire lo que dice la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Caminó, adoró, sirvió, pero un día se apartó. Terminó mal, alejado de Dios. Y si usted sigue leyendo,
Se dará cuenta que edificó templos ahora a Moloc, a Quemos, dice la Biblia, ídolos abominables, horripilantes, porque tuvo mujeres que no creían en Dios, que no adoraban a Dios, tenían sus dioses. Él las mira a ellas, él las toma a ellas, y ellas lo convencieron de que habían otros dioses y que podía adorar a otros dioses. Se olvidó de Dios, no guardó el mandamiento, el principal mandamiento, que ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay más Dios, no adorarás a nada ni a nadie. Eso es lo que más pide Dios. Si queremos la bendición de Dios, la prosperidad, démosle a Él el primer lugar, y lo demás será añadido. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Oiga, si él vio la gloria de Dios 2 veces, Dios le habló, Dios se le manifestó. ¿Cómo es que termina así el hombre? ¿Cómo es que termina mal? Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a David? De tu descendencia siempre habrá un rey en Israel. O sea, tus hijos van a reinar, serán los reyes. Pero como Salomón no guardó el pacto, Dios le dice: tu hijo no va a heredar. El reino se rompe, se quiebra, división, rebelión. Vamos a ver lo que dice acá a continuación. Verso 13, atento, este texto es muy clave para el mensaje. Es el punto central, podríamos decir, lo que define todo. Pero no lo romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El Señor le dice: voy a romper el reino, pero queda un remanente, queda algo para no desaparecerlo del todo, pero por una razón: por amor a David. Porque como David caminó con Dios, sirvió a Dios, Dios guardó su pacto con David. Y entonces bendijo a Salomón por causa de David su padre. E incluso el hijo de Salomón iba a reinar, no con la misma fuerza, no con la misma prosperidad. Seguiría. Y Dios reserva el reino, el legado de David a través de la tribu de Judá. Mire, cuando el hijo de Salomón es Roboán, cuando Roboán empieza a reinar, ahí se rompe el reino. Hay una división de Israel, porque se levanta un hombre llamado Jeroboán, y Jeroboán arrastra, se lleva a 10 tribus, o sea, se llevó la mayoría. Roboán, el descendiente de Salomón y de David, queda con 2 tribus, de las más pequeñitas, la de Judá y la de Benjamín. Ese reino se llamó Reino de Judá, también conocido como Reino del Sur. Y las 10 tribus se quedan como Israel y Reino del Norte. Y Judá se va a Jerusalén, ahí reina. Se dividieron y empezó una guerra entre ellos. Siempre hubo guerra y batalla. O sea, entre hermanos. Entre hermanos. Cuando Dios no está en una familia, cuando Dios no es el centro, hay pleito, hay conflicto, hay batalla, hay guerra. Es parte de las consecuencias de dejar a Dios. Veamos un poco esto, más por la palabra de Dios. Dice ahí en el verso 12, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. O sea, cuando Dios le advierte a Salomón que el reino se va a romper, que hay consecuencias por su idolatría, atentos a lo que dice: no lo haré en tus días. O sea, tú no lo vas a ver, por una sencilla razón:
porque David sembró para ti, digámoslo así. David fue justo, David fue un hombre que yo amé, que yo amo, que yo reconozco todo lo que hizo, y tú eres beneficiado por las buenas obras, los buenos hechos de David. Tú no vas a ver eso, o sea, en otras palabras, Salomón, tú vas a terminar tus días bien, tranquilo. Hiciste mal, pero la gracia, la bendición que te alcanza fue por causa de David. Pero ¿qué va a pasar con tu hijo? Tu hijo va a recibir las consecuencias, tu hijo va a pagar lo que tú estás haciendo. Vea lo que dice el 11:43. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Capítulo 12, verso 1. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Empieza el reinado de Roboam. Y cuando empieza el reinado Roboam, vienen unas personas de parte del pueblo a decirle: Roboam, queremos hablar contigo ahora que empiezas a reinar. Roboam, tú sabes que tu padre al final de sus días fue severo, puso un yugo sobre nosotros, puso pesada carga, nos puso impuestos, fue severo con nosotros. Ahora pues disminuye esa carga, sé más amable, sé más suave con nosotros. Eso lo dice en el verso 4 de primer libro de Reyes 12. Y nosotros te serviremos. O sea, el pueblo le está diciendo a Roboam que tenga en cuenta el principio de la ley de la conexión. Toque el corazón antes de pedir la mano. Y eso es clave en un líder, en un rey, en una autoridad. Primero llega al corazón y después la persona le va a servir, le va a colaborar, va a trabajar para usted. Eso le dijeron a Roboam. Entonces Roboam dijo: bueno, voy a ver qué hago. Todo rey tiene unos consejeros. Va donde los consejeros de su padre, los ancianos. Los ancianos le dicen: dele gusto al pueblo, es decir, atienda la voz del pueblo. No sea tan duro, no sea tan severo, sea más amable, quite esa carga, quite el yugo que hay sobre ellos. Pero él dice: pero voy a ir a buscar a mis amigos, a otros jóvenes como yo. Y cuando fue a donde los jóvenes le dijeron: nada, no te dejes. Si el peso de tu padre fue como un dedo, tú le pondrás el brazo. Es decir, sea fuerte, sea severo. Si él los afligió con cadenas, tú los vas a afligir con escorpiones. O sea, auménteles el yugo. Y Roboam, que dijo: listo, muchachos, choque, vale, va para esa. Y el pueblo se le rebeló. Y ahí fue donde vino la división. En otras palabras, Roboam tuvo la oportunidad de romper con el mal legado de su padre. Porque la gente le dijo: tu padre hizo eso, no hagas tú lo mismo. Pero él dijo: voy a hacer como mi padre y peor. Y trajo consecuencias. Se volvió un pueblo pequeño. Toda esa gloria, esa grandeza de David y de Salomón se perdió. Jeroboam ese fue el más malo de todos. Si usted estudia el libro de los reyes, no hubo rey tan malo como Jeroboam. Y llevó a Israel a la idolatría. Y no hubo buen rey en esa generación, en esa descendencia de Jeroboam. Por Judá, vamos a ver, seguimos con la línea del legado y vamos a ver qué pasó con Judá y ahora con el rey Roboam. Y mire lo que dice luego en el libro de Reyes capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam. ¿Dónde reina Jeroboam? En Israel, en el norte. Abián comenzó a reinar sobre Judá. Abián es el hijo de Roboam. Muere Roboam y su hijo asciende al trono. Verso 2. Y reinó 3 años en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 3. Y dice la Biblia, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Atentos, verso 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre.
todo el tiempo al Señor que levantaba un rey, miraba si iba a seguir el legado. ¿De quién? De David. Pero él no siguió el camino de David. Aquí ya se afecta la generación, se afecta la familia, porque él está heredando ¿de quién? ¿Quién fue su padre? Roboán. David fue su abuelo. Recuerde, David, Salomón hereda bien, busca de Dios, levanta un altar, se desvía, se corrompe. Viene su hijo Roboán, corrompido, malo. Viene Abián, malo. O sea, se está perdiendo esa línea, esa herencia, ese buen legado. Y Abián, dice la Biblia, anduvo en los pecados que su padre, no David, Roboán. Algo de lo que le dejó Salomón. No fue su corazón perfecto. Verso 4. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén. O sea, mire cómo todavía la gracia y la misericordia y el legado de un hombre está afectando a una tercera generación. Porque Dios dice: vas a reinar, vas a seguir solo por David, por lo que hizo David. Por eso estás ahí, si no, no estabas. Estamos ahí. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David, quiero que mire esto por favor, muy interesante. Verso 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en los días de su vida, salvo lo tocante a Urías Eteo. Es increíble cómo la Biblia llama a David un hombre conforme a su corazón, un hombre íntegro, un hombre excelente. Pero no significa que fue perfecto. Y en esto los hijos debemos entender eso un poco. Luego hablaremos de la honra a los padres. Y hay hijos que no honran a sus padres por lo mismo. Es que él no me dio ejemplo, es que él fue malo, pero no es así. Ningún hombre es perfecto, ni David fue perfecto. David pecó, David cometió un gran pecado. También tomó a una mujer que no era su esposa y durmió con ella, y para ocultar su pecado mandó a matar al esposo. Eso es grave. Pero ¿por qué Dios lo llama íntegro, recto, correcto? Porque David se arrepintió. David no abandonaba el templo por nada. Él iba al templo y él iba allí y adoraba al Señor y lloraba y derramaba su corazón y le pedía perdón. Pero sus hijos vieron que él siempre estaba en la casa de Dios, adorándolo, arrepentido, quebrantado. Él se dolía de su pecado y él reconocía: es porque tengo todavía iniquidades de mis padres. Pero él decidió romperlas. Y por eso Salomón empieza y crece muy bien, amando a Dios. Pero al final se corrompe. Y luego su hijo Roboán, y luego Abián. Y el Señor entonces dice acá que no guardó el camino de él, de David. Aunque no fue perfecto y se equivocó, fue un hombre que temió a Dios y amó a Dios. Ahora vamos a mirar una cuarta generación con el hijo de Abián, que se llamó Asa. Reyes 15:8. Cuarta generación. Y escucha bien, porque aquí es donde viene algo importante. Regálame unos minutos más para decirle que aunque tus abuelos, tus antepasados hayan sido impíos, inicuos, idólatras, pecaminosos, y esto ha generado consecuencias, es tu decisión. Tú puedes cambiar eso. Y se levanta un rey llamado Asa en la cuarta generación de David, y dice en el libro 15:8. ¿Lo tienen? Y durmió Abián con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá.
y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hijo de Abisalón. Verso 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. ¿Se da cuenta? Llega un momento donde alguien rompe eso y dice: voy a seguir el camino de David, no de mi papá Abián, no de mi abuelo Roboán, no de mi bisabuelo Salomón, que se olvidó de Dios. Él supo que en su linaje hubo un siervo de Dios que amó a Dios, que buscó a Dios. Y él se levanta y derriba los altares, derriba los ídolos. Pero atentos a lo mejor, este rey Asa luego tiene un hijo, y ese hijo se llamó Josafat. Y vamos a ver cómo lo que hizo Asa también afectó positivamente, poderosamente a su hijo Josafat. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Reinó en su lugar Josafat, reemplaza a Asa, pero ya sabemos que Asa se volvió a Dios. Atentos. El cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarniciones en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Atentos, atentos, aquí viene esto tan importante. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. ¿Cuál padre? David. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. ¿Qué significa esto, iglesia? Por lo general los padres, cuando hablan de un legado, de una herencia, lo que más les preocupa y lo que más busca es dejarle a sus hijos cosas como el estudio, por ejemplo, que es muy bueno. Pero hay padres que dicen estudie, y hay padres que le han puesto hasta obstáculo a un hijo para que no sirva al Señor, no busque de Dios, porque tiene que estudiar, porque eso es lo primero. No es lo primero. Porque hay gente profesional, estudiada, muy inteligente, que dicen: ¿cuál Dios? Llenos de letra, de títulos, y dicen: ¿cuál Dios? Y eso es grave para ellos, es la muerte para ellos. Así tengan casa, carro, beca y 100 títulos, están perdidos y condenados, no tienen nada en la eternidad. Entonces, ¿qué legado le dejaste? Entonces los padres dicen: le voy a dejar estudio, esa es mi herencia. Amén, de el estudio. Pero no descuide a Dios, no deje de buscar a Dios. Usted como padre es el mejor legado, es el mejor ejemplo, el mejor testimonio. Dios por de ahí en adelante a todos los reyes les decía: sean como David, y no como aquellos reyes malvados, perversos, que me dieron la espalda y se olvidaron de mí. La herencia más importante no es una finca, una hacienda, dinero, finanzas, que es lo que un padre se preocupa por darle a su hijo, descuidando a Dios. Este tema del legado y de la herencia continuará, porque les voy a hablar a las madres. ¿Qué papel tienen las madres en esto? Muy importante, muy influyente. Pero que quisimos empezar este mes con los padres, para que sepan, wow, qué tan importante es el testimonio y el ejemplo de un padre. Y si no lo tuviste, es hora de romper con eso, para que tus hijos no hereden la iniquidad de tus padres. Puedes romperlo. ¿Cómo? Decidiendo hoy seguir a Dios, sometiéndote a Él, guardando sus mandamientos. Porque si tanto amas a tu hijo y quieres darle lo mejor, y darías hasta tu vida, déjame decirte, la vida de tu hijo está en Dios. Que ame a Dios, que conozca a Dios, que sirva a Dios. Y aunque no lo veas, ahora, y tú dices: mis hijos están apartados, son rebeldes, déjame decirte, cuando muere un padre, una madre, en su sepelio,
Y esa madre fue de Dios, fue fiel, fue constante. No hay nada que impacte y toque más a un hijo que eso. Le aseguro que ellos van a seguir el camino del Señor por honrarte y respetar tu vida, tu legado. Y Dios va a respaldar tus oraciones. Y en algún día en el cielo te encontrarás con tu familia. Pero por lo que sembraste e hiciste con hechos, no solo con palabras. Porque somos muy buenos para hablar, para regañar, para exhortar, para mandar. Pero con los niños, los jóvenes, no funciona. Lo que nosotros decimos, ellos no oyen lo que decimos por estar mirando lo que hacemos. La mejor enseñanza viene con el ejemplo, el testimonio. Amén. Vamos a orar, vamos a orar.